Hola a todos, bienvenidos a Nepantla, Tolinetas, rugidos y metáforas de Nool Balam, el abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida, recordando que en Nepantlatol y los niños del sexto sol somos testigos de un cambio de era. Bien, eh, esto de los testigos del sexto sol lo anuncio prácticamente en el primer video que está en YouTube. En algún momento haré de nuevo alusión al asunto, pero si quieren saber a qué me refiero con eso, porque ahí en los primeros videos hay una serie de referencias que son importantes en relación a todo el proyecto. Ya, bueno, ya cumplimos un año, ya llevamos más de, ahorita yo creo que ya más, bueno, con los de aquí, con los que estamos ahorita haciendo en Facebook, pues sí, ya superamos los 160. No sé si, no creo que llegue todavía a los 170, pero sí 160, ¿no? Y hay un tema que me parece muy importante porque tiene que ver con lo que en metáfora, esos planteamientos conceptuales, constructos que yo genero para explicar cosas que considero y que de hecho podría defender que son muy significativas. La metáfora sería el exterminio simbólico, ¿no? Y es que muy particularmente y además de manera muy ensañada durante los sexenios panistas en México, independientemente de que también haya podido verlo antes y después, surgió esta cuestión de acabar con los héroes, ¿no? Con los héroes de veras, con los héroes que finalmente son los progresistas, los de izquierda, los del pueblo, los que han hecho la nación. Y tratar en cierta... A ver, ahí veo yo la derecha dividida. Una parte, toda la derecha pretende acabar con los héroes. Porque lo que ellos tienen, pues no se puede llamar héroes, ¿no? Entonces, bueno. Pero una parte de la derecha quiere inventar que son héroes los que no lo son. Y otra no tanto. Otra como que quiere, sabiendo un poco con cierta, no honestidad, pero sí realismo, como diciendo, bueno, pues como nosotros no tenemos héroes, no le muevas, no le busques ruido al chicharrón, como dijéramos en México, pero que no, que los de ellos nunca sean los héroes, ¿no? Entonces, esto es grave, porque realmente lo que la derecha neoliberal busca y lo que, y que ahora quiere reivindicar en el anarcocapitalismo, pues es realmente la extinción de cualquier cosa que pueda parecer sonar o lo que sea a izquierda, ¿no? Incluso en la radicalidad del anarcocapitalismo, de la visión, por ejemplo, de Trump, que ahora se ha encabalgado en todo este proceso como el principal de todo este movimiento reaccionario, retardatario, regresivo, etcétera, ¿no? Involucionista y, si es posible, reinvolucionista, ¿no? Si la evolución es el cambio y la revolución el cambio acelerado, pues la involución es el retroceso y la reinvolución, pues el retroceso también muy acelerado, ¿no? La reinvolución no la saqué de ningún lado, es algo propio de Noel Balam. Pero bueno, porque incluso se habló de la revolución de derecha. No, la derecha nunca revoluciona nada, siempre involuciona. Por eso existirá en todo caso siempre la involución, que es lo que hace la derecha, y la reinvolución cuando es rápida, ¿no? Ahora, dentro de estas cuestiones, ¿no? Es muy importante para ellos acabar con los símbolos. Y aquí es algo que yo creo que en más de un video lo he mencionado, pero ahora lo quiero asentar con toda claridad, ¿no? La política es simbología, en una enorme proporción. Es símbolo, es simbolismo, es no simbolismo literario, ¿no? Es símbolos, ¿sí? Entonces hay un juego de la derecha de que lo que es simbólico es irreal, siendo que
hay un rugido de Noel Balam que dice no hay nada más real que un símbolo o que lo simbólico. ¿Pero para qué lo hacen? Pues porque saben del poder de los símbolos y que entonces si la izquierda o gentes que se creen de izquierda o el progresismo o etcétera, los que de alguna manera no estén con la derecha, pero hay que saber cómo hacerle para no estar con la derecha. Porque si te dices apolítico, caes en el juego de la derecha. O pretendes ser apolítico, caes en el juego de la derecha. Si pretendes no meterte en la ecología, caes en el juego de la derecha. Pero también, si no tienes ni idea de cómo ser de izquierda, también puedes acabar, y más bien que puedes, acabas haciendo el juego a la derecha porque ellos tienen ya muy controlado todo esto. Y el haber caído en la mentira de la llamada muerte de las ideologías, que desafortunadamente no han muerto, pero ideologías son las de ellos, las de nosotros es criterio y ciencia social. Pero haber caído en ese juego, pues lleva mucho esta situación de decir, no, fuchi, si es una cosa simbólica, no es una cosa real, etcétera, y entonces les dejamos el campo de lo simbólico a ellos solitos, y se sirven con la cuchara grande y saben hacerlo, y muy bien. Desafortunadamente para el mal, para la destrucción, para la involución, para la reinvolución, pero lo saben hacer muy bien. Entonces por ahí tenemos nosotros que saber que es un campo en el cual no solo tenemos que tener una teoría social que sigue como que, si no brillando por su ausencia, todavía hay unas deficiencias por allí, pero también dentro de ella tendría que haber, que a eso sí sigo sin verlo, un interés, un planteamiento, una fundamentación de cómo se tiene que dar el rescate de lo simbólico. Bueno, hemos llegado a tanto que realmente lo que hay ahora de la guerra cultural es que tomaron los principios que desarrolló Gramsci y los han vuelto en contra de la izquierda, y hay tanta ignorancia de parte de la izquierda que siguen en realidad como sin acabar de darse cuenta, ¿no? Y eso es grave, muy grave. O sea, porque sí estamos teniendo éxito, pero hay mucha ignorancia. Está toda la cuestión del Instituto de Formación Política de Morena, que ha hecho una enorme y maravillosa labor, pero falta mucho. Falta mucho porque ya veremos, y esto ya lo hemos planteado en los videos anteriores, pero vamos a hacer una recapitulación de todas las cuestiones o de las tesis políticas que manejamos, que son fundamentalmente didácticas, perfectamente realistas, muy de sentido común, para poder entender y ubicarse en la política. Evidentemente para las personas que no estén muy familiarizadas, en una especie de alfabetización política, pero cuidado si no para muchos que pueden tener mucha práctica, pero no una praxis, porque no tienen teoría y porque sin eso a ningún lado se puede ir. Habría que ver qué tanto la derecha, que no es cierto, pudiera pretender eh, pre, per, prescindir de una teoría. La izquierda no puede prescindir de una teoría. Ahora, la teoría es conocimiento, no la acepción vulgar de que es teórico o es teoría porque no es nada, ¿no? Porque es una cosa ahí nomás. No. La teoría es conocimiento, ¿sí? Y recuerden que estamos aquí no para apoyar o no fundamental, que no sea fundamento, pero no para apoyar opiniones, sino para fundamentar y generar conocimiento, cosa que es muy diferente, ¿no? Entonces, dentro del rescate de lo simbólico, hay diferentes símbolos que tenemos que rescatar y es muy importante, nada menos que los héroes, ¿no? Es curioso cómo la derecha, siendo algo totalmente antinacional, porque en última instancia sí tienen una entidad que defiende, pero ellos no defienden a México como un país independiente, lo defienden como una colonia. Y México no es una colonia, o sea, porque incluso mientras fue colonia se llamó Nueva España. Cuando se trata de entregar a Francia con lo de Maximiliano y cuando Porfirio Díaz hizo toda la entrega también de México y todas estas situaciones, eh, pues al principio de cuentas tendrían que haberle cambiado el nombre, porque México es un país independiente, ¿no? Y no tiene por qué ser una colonia, ¿no? Porque ahí tendríamos
que sería un tema interesante, si puede haber como reversibilidad, que en el tercer mundo es un problema muy grave, de tener, ser un país, por ejemplo, subdesarrollado, y que está definido también por un rugido de Noel Balam, que el subdesarrollo es tener el membrete de una nación independiente y ser colonia, ¿no? Pero ¿qué tanto podría haber una reversibilidad? Que es lo que ellos realmente están pretendiendo, pero se valen de ciertos símbolos nacionales, el escudo, la bandera, el nombre e incluso el sentimiento de patria, para reivindicar el ser colonia, que es una contradicción, donde al parecer picaron con piedra fue con los héroes, ¿no? Porque la bandera y el himno muy bien. Además dirán que como el himno el concurso lo convocó Santana, pues de alguna manera sentirán alguna pertenencia, que bueno, que ahí ya, pues entre aberrantes te veas, ¿no? Pero de alguna manera con los héroes sí picaron en piedra y entonces tienden a no aceptarlos, ¿no? Y, pero aquí hay un factor muy importante, ¿no? A lo que vamos a llegar es a que si tú eliminas símbolos sensibles, importantes, funcionales, ¿no? Estás haciendo o empezando el exterminio, ¿no? Que de hecho, y sobre todo muy claramente, el anarcocapitalismo, que es donde el neoliberalismo está resurgiendo de su decadencia, pretendiendo surgir de su decadencia, pretende realmente el exterminio evidentemente, o sea, muy específicamente de los gobiernos. ¿Sí? Pero además, como todo esto tiene que ver, ya lo veremos en otro lado, va acerca o sobre la línea de lo que sería lo transposhumano, pues iría al exterminio de los pueblos. Pero para exterminar un pueblo, ¿qué exterminas primero? Si exterminas sus símbolos, si le quitas aquello en lo que cree, si incluso, y eso es una función profunda de los héroes y los símbolos, realmente el asunto es que la movilización de un pueblo, por fuerza y por definición, de un pueblo, o sea, de la generalidad, de la mayoría, de cualquiera, por avanzado que esté, se va a dar en términos de sentimientos, de emociones, incluso de lo que yo planteo como lo arracónico, ¿no? Que no solo es sentimiento, emoción, sino también voluntad, memoria, creencia, etcétera, ¿no? No en vano, por ejemplo, aquel documental, pues realmente técnicamente bien hecho, y, en fin, y legendario de la no sé pronunciar el nombre, de la cineasta de Hitler, algo así como Riefenstahl. Perdón, pero me acabo de dar cuenta de que no sé pronunciar el nombre. Antes lo decía yo muy quitado la pena, pero en realidad no sé cómo se pronuncia. Esta señora que tuvo una serie de cosas muy especiales y murió creo que ya en 2001, una cosa así, muy, muy vieja, como 99, vivió muchísimos años. Esta señora, el triunfo de la voluntad, ¿no? O sea, fíjense, no de la razón, no de la justicia, sino de la voluntad. Una entidad eh, mental, emocional, por definición arracónica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los héroes muchas veces van a ser como el poder. Hay un rugido nuevo del vuelo jaguar que dice, eh, la, la izquierda tiene el reto de traducir la razón en emoción, ¿sí? Porque por ahí es por donde en un momento determinado ha fallado mucho el asunto. Y bueno, hablaríamos ya de un montón de cosas, ¿no? Porque eso lo he notado mucho, mucho siempre en la izquierda, que somos como cualquier humano, pues sujetos de emociones, pero creyéndose enteramente racionales, bueno, pues llegan a tener creencias y creen que no lo son, llegan a ser víctimas de muchas emociones, y por esa línea hubo una manipulación para que la izquierda pues viviera permanentemente dividida y en la medida y en la manera en que, porque esto también habría que examinarlo, desaparece la teoría que no debe desaparecer, como que sin embargo dio origen o posibilidad, ¿no?
a que pudiera haber de manera más pragmática una cierta reconstitución de la izquierda. Bueno, aquí estamos con la cuarta transformación, ya ha habido otras, ¿no? Porque aquella izquierda que se planteaba tan racional, pues se volvía más víctima de las emociones, porque cosa que ni siquiera se daba cuenta, mucho menos lo admitía, etcétera, y eso la mantuvo durante mucho tiempo dividida junto con otros elementos, pero ese no fue el menor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los símbolos? Los símbolos son una traducción a emoción, no necesariamente de conceptos, pero también de conceptos. ¿Sí? Entonces, Juárez no fue un individuo sumamente emocional, o al menos lo es la imagen que tenemos. Pero pero como héroe, si es la traducción a algo emocional de un individuo tan mental, porque evidentemente el Benemérito era un individuo muy mental, ¿no? Y se potenció de una manera bárbara. Entonces, por allí hay un factor importante, porque sobre texto de que ellos niegan los héroes de dos maneras. A los que no pueden negar, hay tres elementos que quisiera ahorita resaltar. A los que no pueden negar, dicen que no fueron héroes, sino que fueron antihéroes. Otro factor importante, a los que sí pueden negar, dicen que no existieron, si fueron más circunstanciales, ¿no? Como Ciso Mendoza, como Damián Carmona, como X, ¿no? O sea, héroes así muy puntuales. Bueno, el Pípila, ¿no? Bueno, esos no existieron, ¿no? Y entonces ahí hay dos elementos que a ellos les ha venido como que funcionando. Y luego en tercer punto, lo hacen en nombre de la verdad, a quienes evidentemente la verdad no les importa, porque ni la verdad ni los valores le importan a la derecha para nada, más que para manipularnos, porque a nosotros sí nos importa, ¿no? Entonces ahí también yo estoy desarrollando una reflexión sobre ese sentido, ¿no? Como que había mucho el asunto de la objetividad, de que si se plantea algo cierto, dígalo quien lo diga, es cierto. Pero yo veo que eso no es así, porque si lo dice la derecha, por mucho que pudiera ser verdad, hay toda una intencionalidad, hay toda una manipulación, hay toda una serie de cosas, y no porque al negar los héroes digan la verdad, sino porque, cuidado, ¿no? ¿Cómo puedes tú respetarle las elecciones a alguien que va a incurrir en fraude con la mano en la cintura si lo puede hacer, ¿no? O sea, ahí hay algo que tenemos que elaborar porque no se vale, ¿no? O sea, siento que sería análogo a esta situación de cuando a la iglesia se le quitan las propiedades y a las comunidades indias también, ¿no? Porque se establece esta cuestión muy, por otro lado, muy capitalista de, igualdad, pues esa es la igualdad, ¿no? Y no, la igualdad, rugido del abuelo Jaguar, la igualdad es el concepto, pero la equidad es la praxis, ¿sí? La igualdad es la teoría, pero la equidad es la práctica, ¿no? Ahí tenemos que manejar esas cuestiones con equidad, ¿no? Porque presumen de que lo que dicen al negar los héroes es verdad, cosa que no lo es, pero además es que por principio a ellos no les importa la verdad, ¿no? Entonces, y hay otros elementos, ¿no? Porque así como también hay esta situación que ellos son muy arracónicos, manejan mucho sentimientos, emociones, voluntades, creencias, etcétera, y todos estos aspectos, ¿no? Y entonces también, por ejemplo, ¿con qué manipulan mucho a la gente? Con el ego, aunque estén muertos de hambre. Pero todos tenemos ego. Por mal que estemos económicamente, todos tenemos ego. Y entonces de ahí se agarran. Cosa que nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. Que todo el mundo tiene un ego. Y si logras enganchar a la persona a través de su ego, la controlas. ¿Sí? Y nosotros ni siquiera, en la izquierda eso ni siquiera está contemplado. Mucha gente de izquierda que si oye esto es la primera vez que dirá, acá será. O a lo mejor lo pasa por alto o ni siquiera entiende de qué estamos hablando. Y no necesariamente por una falta de preparación
en más de un caso, sino porque son temas que de plano pasamos de noche para nosotros. En otras cosas que, por ejemplo, manejan ellos es también a través del ego, por ejemplo, la envidia, ¿no? Y es que hay la envidia del que tiene menos y envidia al que tiene más, ¿sí? Y ahí hay la envidia de que el otro tenga, y hay la envidia de que el otro, aunque tenga menos, que más o menos lo mismo, tenga, ¿no? Que por ahí está la situación que se maneja en la derecha en términos generales, en muchos factores, pero por ejemplo, ¿no? Pues cómo ellos van a tener héroes y nosotros no. Esto es muy, muy fuerte, ¿sí? Puede ser infantil, lo que ustedes quieran, pero funciona y es muy fuerte, ¿no? Y ahí tendríamos que ver, eh, por ejemplo, que la derecha va a manejarse en términos de estas cuestiones que planteaba Nietzsche, como de una moral, no sé, no recuerdo en este momento si iba a mencionar héroes, que creo que sí, pero una moral, entre comillas, pero de los poderosos, de los nobles, bajo una circunstancia de segregación social, pues, ¿no? Que esto es terrible y nefasto. Entonces, por allí también hay una cuestión en la cual, pues, ¿cómo vamos a entender este sus su sentido de quién puede ser un héroe para ellos, ¿no? Pero tenemos el caso de Iturbide y de Maximiliano, ¿no? Uno para más colmo extranjero, bueno, el otro, en fin, que eh, en base a la situación de yo soy noble y superior a ti, te voy a controlar, y hasta la fecha hay quienes, en el caso de Iturbide son menos y están más callados, en el caso de Maximiliano todavía hay quien lo sigue, que es el colmo, pero se da en base a que tú eres superior a mí, y entonces yo por eso te admiro. O sea, en base a eso, a la inferioridad asumida, ¿qué puedes esperar de bueno? Nada, ¿no? Como no lo hubo, además. Por ahí también habría estos sentidos de que pueden ellos, si de acuerdo a sus ideas, este, eh, considerar un héroe, ¿no? Que sería una especie de alienación asumida. ¿No? Ser alienado y autoasumir esa alienación porque soy inferior y eso me hace muy feliz. Eso es algo que yo aquí lo he visto, lo estoy diciendo aquí en este caso tan claro, lo vi también en el caso de Venezuela, que viví muchos años allá. Y es que era esta situación o esta admiración por la PDVSA, la petrolera de Venezuela, que se decía nacionalizada, porque estaba totalmente y enteramente bajo el sometimiento a Estados Unidos y a quien fuera. Es decir, podrían ser también casos para la Unión Europea, en fin, pero sobre todo sometidas al capitalismo internacional, sometida, y que tenía pues pura gente bonita, ¿no? Como escogida también hasta físicamente para estar ahí. Y la gente bien pobre, que no recibía nada de esa PDVSA, los admiraban. Y cuando PDVSA cambia y empieza a ser el motor de la revolución bolivariana y a traer una serie de beneficios y a generar una posibilidad de lo que ahorita está en juego de nuevo. El hecho de la recuperación del país que ya se había dado desde antes y que ahora con Trump sin quererlos atacar, afortunadamente, no sabemos cuánto dure, va a consolidarse esto, a tender a consolidarse esto, a pesar de que ellos recibieran, no faltaba gente que en lugar de decir, antes no recibimos nada de PDVSA, ahora a lo mejor los que están allí no están tan bonitos, pero estamos recibiendo algo de PDVSA, había gente que no prefería. O sea, hay una situación de sometimiento tal que es increíble, pero sucede, ¿no? O sea, son estas cosas que tenemos que estar muy pendientes, porque lo que se nos viene con Trump no va a ser fácil, y porque a lo que ellos le apuestan es a la crisis.
Y entonces sabemos, como yo les he dicho y lo repetiré pues, porque lo estoy repitiendo, pero bueno, viene al caso, ¿no? Ya no es una crisis de mucha demanda, poca oferta, poca demanda, pero tampoco es nada más una crisis por especulación, que eso fue la de la burbuja de 2008. También hay una crisis generada por bloqueos económicos y por presiones económicas, que fue la de Venezuela, ¿no? Es que es verdaderamente increíble que acusen de la inflación a Maduro cuando fue totalmente una medida abusiva y terrible que se ha planteado y se ha esto expuesto por muchos economistas muy respetables, de que fue una cosa criminal que le impusieron a Venezuela, con cual Maduro no tuvo que ver, al contrario, lo que ha hecho ha sido sacar adelante a esa gente, al pueblo de Venezuela, ¿no? Pero es increíble decir, no, es que él es la inflación más grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el imperialismo trae una serie de cosas a los pueblos para que luego esos pueblos son los que tengan la culpa o sus dirigentes. Eso es el colmo y sucede. Pero, ¿por qué menciono ese tipo de cosas? Porque es en la mentalidad en la cual se maneja o un simbolismo de los que sí son héroes y que son los que nos rescatan el país porque además lo construyeron, o es un simbolismo pues prácticamente degenerado que lleva a aberraciones como las que estoy mencionando, ¿no? Por ejemplo, confusiones, ¿no? Maximiliano es una figura trágica, que no se equivocó más porque ya no tuvo más vida, que pudo tener un principio razonablemente decente y algunos méritos, en México ninguno, en algún otro lado, pero que en cuanto aceptó fue la tragedia de su vida, la alta cuota que tuvo que pagar para hacerles el negocio a los dueños de la guerra, a los dueños del gran capital. Que eso nadie lo ve. Además de que trataremos otro tema que estoy viendo en estos días. En Ucrania, después de todo lo que han padecido ese pueblo muerto, destruida, todo, no, su economía, bueno, su gente, su territorio, sus ciudades. eh, Encima de todo eso, va a tener que pagar indemnización a los Estados Unidos. Bueno, ¿por qué? Pero gracias a eso, estoy llegando a algo que voy a tratar en estos días. Bueno, de hecho, lo voy a estar mencionando, pero de hecho mañana en Radio Numancia, en el programa de Trump y la gestión de la decadencia, ¿no? Guerra y paz con Trump, la gestión de la decadencia. Entra en paz con las potencias con las que ya le ganaron y pues no tiene nada que hacer para poder generar una guerra de todo tipo, comercial, pero también de cuarta generación, contra los que son más débiles que ellos y a cambio de la paz con los grandes, pues a los que nos considera menores, pues nos va a tratar de hacer de todo. Eso es uno de los resúmenes, pero no dejen de ver el programa de mañana si les interesa el tema, porque hay muchos elementos interesantes, ¿no? Y en ese sentido, hay una cuestión importante, ¿no? Que a mí se me estaba ocurriendo. Y que probablemente si yo no hubiera visto esta ironía verdaderamente sangrienta, ¿no? De que Ucrania encima tenga que pagar eh, indemnización a quienes la han destruido y hicieron de su destrucción su gran negocio. O para que se acabe de completar el negocio, porque no creo que los gringos ahorita estén ahí, si todos nos lo deben, eso no es cierto. Pero bueno, ya lo veremos. Sin embargo, yo dije, si no hubiera sido por eso, que me evidentemente chocó, era de esperarse, pero no deja de ser impactante y no debemos de dejar de ser sensibles, ¿no? Decir, no, ya sabemos que son así, ya sabemos que son de lo peor. Pues no, debemos siempre conservar nuestra sensibilidad social y política. Recordando esa canción inmortal de León Gieco, ¿no? Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, ¿no? Pues ahorita que el desastre de Ucrania no sea indiferente, no porque yo he estado en contra de Rusia, yo siempre estoy a favor de Rusia, sino porque pues fue realmente el despojo de quienes la usaron para atacar y atacar y atacar y atacar y atacar a Rusia durante 8 años en el Donbass. Cuando Rusia responde, entonces, como se ha planteado últimamente,
no es que Rusia haya invadido Ucrania, es que por fin respondió a los ataques que provenían de Ucrania, que todo eso tenemos que aclararlo, ¿no? Y sin embargo, nunca se me había ocurrido, dije, ah, caray, ¿y por qué México no recibió indemnización de Francia? Evidentemente por falta de poder, pero es que yo me hubiera muerto sin que se me hubiera ocurrido, como seguramente a nadie se le ha ocurrido jamás en este país, eh, porque si habiendo perdido la guerra los conservadores traen a otros y generan 5 años más de guerra, después de los tres años de guerra que ya habían perdido, generan 5 años más de guerra, ¿no? Acabando de devastar al país, etcétera, 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 gratuitamente, con fracaso. Eso merece una indemnización y cuidado, que hay una serie de cosas que ya iremos lanzando esto que estoy buscando como el nombre apropiado, pero que tiene que ver con estas situaciones de decir, bueno, ¿qué pasaría si Carlos Slim o todos los millonarios, multimillonarios de México nos dieran $1 millón a cada uno? ¿Qué pasaría con que nos deben la plata con que se hizo Europa, ¿no? ¿Qué pasaría con que nos debe Francia en la indemnización por todo lo que nos hizo, ¿no? Que en Estados Unidos, de hecho, nos debería una indemnización por mucho que el territorio que nos quitó haya permanecido con ellos, porque además luego hubo toda una serie de cosas de que eran territorios conquistados, entonces el pago no fue una compra. O sea, hay toda una, pues entonces no fue una compra, bueno, pues entonces qué bueno que no lo haya sido. Nos deben, ¿no? Claro, como tenemos ya bastante invadidos con alrededor de 50 millones de mexicanos, 44 millones, hay cifras así, pero son muy elevadas. Mexicanos. Estamos hablando aparte de los demás latinos y aparte de los negros, las personas afrodescendientes. Mexicanos. O sea, bueno, como estamos reinvadiendo y además la sexta economía del mundo, que es California, no funcionaría sin mexicanos, pues no sé, también si, de hecho, ya algo han abonado con las remesas y sería un tema interesante. Pero sí, por ejemplo, esa situación que sería importante. Bueno, pero volviendo al tema de los héroes, y al tema de Maximiliano, un personaje trágico no es un héroe, es un personaje trágico. Maximiliano y Carlota, vaya que son personajes trágicos, digo, este, este hombre se quiere regresar y ya no lo dejan, Carlota se vuelve loca, bueno, todo lo que se sabe. Son personajes trágicos, pero no tienen nada que ver con héroes. No tiene nada que ver, o sea, ¿sí? Este, eh, Porque hay un factor muy importante, ¿no? Ya mencionaremos un tema que últimamente está desarrollando como Noel Balam, que es el asunto de que lo que pasa es que de clase media para abajo, y además en la división de trabajo en los países, de clase media para abajo, o los países del tercer mundo, no pueden tener iniciativas. Pero además al grado de que ni siquiera se nos ocurre, ¿no? Tener iniciativas. Siempre las iniciativas tienen que venir de fuera. O sea, ya nacimos con ese, dijéramos ahora, chip integrado, y eso no se vale. Entonces, cuando hay gentes que son importantes y tienen iniciativas, evidentemente están en contra del imperio y evidentemente hay que luchar con ellos de todas las formas posibles. También con otra eh, matriz que han manejado mucho aquí y en todos lados. El hecho de que, por ejemplo, cuando se genera una guerra, una lucha, una revolución, de ambos bandos, y también del bando progresista y del bando revolucionario, pues hay gentes que pueden llegar a cometer errores, etcétera, etcétera, ¿no? O dejémoslo de esta manera, ¿no? Pero no, normalmente o no, los grandes dirigentes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos ponen del nabo, de lo peor, a los grandes dirigentes, a Bolívar, a Che, a Hidalgo, etcétera, ¿no? No he visto que se meta con Morelos, pero lo harían, ¿no? ¿Por qué? Pues por una cuestión elemental. Si el mejor resulta peor, pues ¿qué puedes esperar de los otros, no? Ya para ir para abajo, pues ya no hay a dónde irse. Y eso ha sido un mecanismo muy, muy común, evidentemente eh, ahora sí, malos entendidos, pero adrede mentiras y todo lo que haya que hacer para poder acabar con los héroes. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, y más de uno,
no todos, dependiendo de la vida de cada uno, pero muchos de los héroes tuvieron iniciativas. Y la iniciativa es algo vedado para de clase media para abajo o para tercer mundo. Por ejemplo, Morelos plantea la iniciativa, porque realmente es el autor, digamos, histórico, de decir, no, 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 ya de nada de que el rey de España en nada, somos nosotros y el gobierno es nuestro y esto ya es aquí. La América septentrional, que era la que ¿cómo se le llamaba? Que no era un nombre oficial, pero que sí se le llamaba así y que citó Claudia Sheinbaum, no surge con Morelos, pero él, o sea, viendo qué somos, pues la América septentrional, porque ese nombre ya existía. Entonces, eso es una iniciativa, es una iniciativaza, ¿sí? Entonces, lógicamente, a esos héroes hay que acallarlos, porque desde José María Morelos, genio y grande entre los grandes, hasta Narciso Mendoza o el jinete el mensajero de la libertad que llevó el mensaje de la independencia, que ahorita se me va el nombre. O insisto, Damián Carmona o el Pípila o así, ¿no? Son los héroes ahorita, entre comillas, menores, ¿no? Que me vienen, pues tuvieron una situación de iniciativa. ¿Qué se condena en el Pípila? Que si no existió, no se condena el que no haya existido. Se condena la idea de que haya habido un ingenio que, ahora como se dice, a lo mejor no fue uno, fueron los varios, etcétera, que haya tenido, que eso es una iniciativa, eso es una creatividad, eso es salir de un atolladero, y eso es lo que se prohíbe, ¿sí? Entonces, se hace todo el asunto efectista, que es muy impactante emocionalmente el efectismo, porque lo que debería ser racional o mental lo vuelve efectista emocional, lo efectista lo vuelve emocional, y entonces nos vamos a olvidar en no, que si no esto, que se fue, que no. Pero ten en cuenta una cosa, la idea no es gratuita, ¿sí? Y la idea allí es muy importante. De hecho, si el Pípila fuera al revés, si fuera de ellos, a ellos les valdría porque les importa un bledo la verdad, pero no solo eso. Ellos podrían, como idealistas filosóficamente, no idealistas de tener ideales, sino del idealismo filosófico, podrían decir, pues la idea es lo que cuenta, o sea, es que te estás preocupando, ay, me vale gorro, ¿no? La idea es lo que cuenta. Bueno, es que allí está ese punto, por ejemplo. Y el Pipil existió, aunque si fueron unos o fueron varios existió, pero la idea es lo que se está persiguiendo, ¿no? Entonces, en todos esos sentidos, ¿no? Vemos también este juego de que tratan de reivindicar a Maximiliano y a Porfirio Díaz antihéroes donde los hay, para ver si pueden luego como rescatar a Iturbide, que hay algo por allí, pero es menos fuerte, y tienen en la mira y tienen en la reserva, en la lista de espera a Santa Ana, ¿no? O sea, porque de aberración en aberración. Y siempre viendo a ver hasta dónde caemos en contra, ¿no? Siempre buscando el afán de persistencia de la colonia, ¿no? Siempre, además, haciendo el cuento boruca de que dicen y no ni van ni son, pero hay un punto, ¿no? Porque no faltará quien dice no, pero no ha dicho nada, no ha dicho nada en contra de todos los, pues son cuentos, ¿no? ¿Y a qué vamos a llegar? A que si necesitamos, que se está dejando pasar por esta presidencia y no debería ser. Acuérdense que yo me muevo y que todos nos movemos. Yo lo estoy planteando y lo estoy proponiendo, pero es una realidad. Todos nos movemos en noticias hoy, historia mañana, teoría pasado mañana. Eso, que ni qué, ¿no? Durante mucho tiempo el tertuliano Milei no aportaba nada, pero sí de alguna manera salía como si fuera noticia, diciendo barbaridades. Entonces fue noticia. Después ya ahorita, desafortunadamente, muy oscuramente, muy vergonzosamente, forma parte de la historia, ¿no? Y luego él, desfachatadamente, semejante
espécimen, sale con que la teoría de no sé quién y la teoría de no que dices, ay Dios mío. Pero bueno, si así nos movemos, hay algo que se está dejando pasar. Necesitamos una agencia de noticias. Porque mucho cuidado, ¿no? Cuando Milei acaba con la agencia de noticias en Argentina, dice, bueno, pues ya están las redes sociales. Pareciera que, sin decirlo, el gobierno de México dijera lo mismo. Necesitamos una agencia de noticias, que parte de eso no se entiende, ¿no? No es sustituible por nada ni por nadie. Porque la referencia es muy importante, así como necesitamos una academia que seriamente rescate la historia, y además muchos youtubers que hagan trabajos, videos, ¿no? De youtuber o de cualquier red social, que hagan trabajos de historia, pero desde la realidad, la izquierda, el país, o sea, desde la nacionalidad mexicana, desde la izquierda, desde las realidades, desde el país. Ese es lo que tenemos que rebatir. Porque realmente todos estos estiras y aflojes que dicen y que hacen, son, una vez más, estas pelotas que nos ponen como a jugar todas las pelotas y entonces te distraen o te agotan, ¿no? Y es un mecanismo de guerra, por el cual, en un juego en el cual no debemos de caer. Y en un momento determinado lo dijo Alasraqui con todo el cinismo. Pues es que les echamos una mentira y que en lo que se está entreteniendo con eso le echamos otra y otra y otra. Eso ha pasado con la historia. Entonces, necesitamos reivindicar la historia. Además de un planteamiento que de una vez hago, ya veré si seguramente lo seguiré mencionando, pero no sé si haré un video para desarrollarlo más específicamente, que también hay un punto muy importante, ¿no? En esto de la historia, y por ejemplo como maneja este otro engendro, ¿no? Zunzunegui y cosas, y muchos otros retardatarios, Villalpando, ¿no? Ese que era mucho de Enrique Graus, creo que se apellía Villalpando, o Villalgo, ¿no? Gente que es así totalmente nefasta y de derecha, manejan el asunto como de, esto fue como fue, ¿no? Con falacias, que por ejemplo, una cosa muy favorita de Zunzunegui, ¿no? Es decir, es que la conquista nos hizo daño. ¿A poco tú estabas allí? Y entonces eso te impacta, es un efectismo. Para el que razone puede decir que es tonto, pero es eficaz para mucha gente. Porque cuando él dice, no, es que esto fue así, así y así, pues la respuesta sería, ¿y tú estuviste? Pues él tampoco estuvo, ¿no? Entonces, el planteamiento se tendría que ver en que hay que esclarecer lo que es, pero no bajo la versión mentirosa, ajena y contraria, ¿no? De quienes lo que quieren es el regreso a la colonia a toda costa, y que están en ello, ¿no? Y siguen en ello, y no sé si algún día, ojalá, hombre, yo creo que no dejarán, pero que pudiéramos ya acotarlos, reducirlos más, ¿no? Y que eso lo manejan en la historia, en las noticias, en la historia y en la teoría, ¿no? Y entonces, por principio de cuentas, ahí necesitamos quien haga la historia, pero independientemente de que esto se puede esclarecer, y que tendríamos que tener una historia que citara más las fuentes, porque el problema es que la historia como que por practicidad no cita las fuentes, y eso le dio a la derecha una salidota de decir, pues entonces yo también voy a inventar lo que yo quiera, porque como no se citan las fuentes, pues de aquí soy, y no se vale. Por un lado, sí sería interesante encontrar una forma en donde las fuentes se mencionen, pero además hay otro punto muy importante, ¿no? La visión, por ejemplo, tipo Zunzunegui, es como, ya te lo dije, ya te quedaste callado, ya, eso, o sea, uno puede quedarse callado hasta porque dice, oye, pues es que tanta barbaridad merece ser contestada, o tantas jaladas, ¿cuánto tiempo me voy a llevar en rebatirlas, ¿no? Pero juega mucho la derecha, es un todo tipo de sus pseudoargumentaciones, es como, dicen cada necedad, tipo tía panista, que uno se queda callado. Y entonces dicen, ya ven, como no tiene nada que decir, pues es que es una barbaridad, ¿no?
Es cosa muchas veces de pena ajena, de cómo vamos a decirle, fuiste engañada, estás diciendo una necedad, estás diciendo una barbaridad, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y que además, aunque se les diga y se les demuestre, ellos sí van a seguir allí, ¿no? Pero bueno, independientemente, además de eso, cosa, es que podamos llegar desde luego a un discurso histórico. Pero la historia no te ata. Ellos lo plantean como bajo el timo de que, bajo el planteamiento de que, pseudo argumento, el planteamiento es, pero pseudo argumento de, si tú ya te quedaste callado, si tú ya no dijiste nada, si yo ya quedó demostrado que lo que yo digo es verdad, te amuelas, ¿no? Te tienes que someter a eso, porque únicamente ven en nosotros a alguien que tiene que ser sometido, ¿no? Y tenemos que entender ese punto, ¿no? Ellos ven como si ya se dijo, ya, a ti lo que te toca es someterte, tú no puedes tener ninguna iniciativa, tú no puedes decir nada, a ti no te toca decir nada. Y esto es muy grave por la situación de esta cosa tan grotesca de que quieren rescatar la cuestión de la historia y es todo un proyecto jaladísimo de los pelos, pero que tiene no una enjundia de contenido porque es insostenible, pero sí el Imperio Español, quieren rescatar el Imperio Español, pero sí como una organización que dice una caray, ¿no? Porque tienen eh, como bueno, un joven para mí, ¿no? Armesilla, que es un tipo preparado, ¿sí? Y que además se dice de izquierda y marxista, ¿no? Pero que está apoyando eso, o sea, vuelvo a lo mismo de siempre. Si no les pagan, pues qué tontos, porque le están haciendo el juego al capital, a la peor versión del capital, el juego se lo están haciendo total. Y que yo creo que ya en un caso como el de Hermesilla, pues no es gratis, pero independientemente de eso, ¿no? Entonces, realmente allí hay una situación en la cual uno diría, bueno, sea lo que haya sido la historia, lo voy a tomar en cuenta, lo voy a estudiar seriamente, voy a saber cómo realmente tomo, porque hay una cosa, ser de izquierda y de derecha es muy diferente. Alguien decía que pues, ser de derecha es muy fácil porque renuncias a ser racional. Y esto tiene bastante enjundia, pero bueno, habría que verlo. Pero además, por ejemplo, ser político no se hace lo mismo política que izquierda que de derecha, porque el neoliberalismo planteó como que solamente se gobernaba desde el centro, y eso no es cierto. Este, solamente se gobierna realmente desde la izquierda. El centro, si acaso existiera, el neoliberalismo lo acabó, porque corrió el centro a la derecha, ¿sí? Y por lo tanto, el centro habría que ver si alguna vez existió, ya no existe. El centro es derecha, ¿no? Y entonces hay esta situación, ¿no? De que tampoco ves la historia de la misma manera. Vaya que no ves la historia de la misma manera. Pues por algo el materialismo es histórico, ¿no? Aparte de dialéctico. Evidentemente no ves la historia de la misma manera, ¿no? Se ve de otra forma. Y entonces, pues eso es como tú ves la historia, aparte de mentiras aparte, es como tú ves la historia. Verdades de este lado, aparte, no veo la historia de la misma manera, ¿no? Y en última instancia, nosotros podemos tomar una iniciativa que no nos ata a ningún pasado. Punto, se acabó, porque no nos conviene. ¿Qué parte de esto no se entiende, no? Entonces, pero porque el asunto sería eso, o sea, hay el asunto de desmentir la negación de los héroes con argumentos, con realidades, con una serie de cosas. Pero hay también el hecho de decir, tú no me estás diciendo eso, a ti, que no te importa la verdad para nada más que para manipularme, para que yo crea que eso es verdad y a través de eso me manipules, pero a ti no te importa la verdad. O sea, además de eso, hay un factor en el cual, por ejemplo, ¿no? Es muy de derecha el discurso de quien, a pesar de todos sus orígenes, a pesar de todo su rollo, a pesar de toda su cuestión, de cualquier manera puro reivindicarse y no sé qué, pero siempre y cuando seas un capitalista que a través de generar mucha riqueza para ti generas mucha pobreza para los demás, porque como dijo Quino, nadie amasa una fortuna sin hacer harina a los demás, ¿no?
En ese lado sí está muy bien que te separes de tu origen, si eres una gente que se olvida de su familia, etcétera. Es que es un planteamiento muy, muy serio. Yo lo vi hace mucho en Venezuela con gente muy de derecha, y lo estoy viendo ahorita en una youtuber, ¿no? Que dice, si te vuelves rico no le digas a nadie, a tu familia, ¿no? No sé si tu familia no se va a enterar, pero bueno. Este, y eso lo acabo de ver. Pero hace mucho lo veían de que cómo podían sacar a la gente de la pobreza. Pero para ellos no es que una clase salga de la pobreza, no es que 900 millones de chinos salgan de la pobreza y accedan a la clase media, la inmensa mayoría de ellos, más del 95%, 96%, una cosa así. No, eso no es. Es que uno que otro, ya veremos lo de cualquiera y todos, que es un tema sabroso, o sea, que cualquiera, pero no todos, uno que otro por allí pueda salir de la riqueza. Es más, el modelo actual en Internet se llamen a muchos, a la mayoría se les robe, y uno que otro que muy probablemente de cualquier manera hubiera salido por vía de negocios de la pobreza salga, pero se pueda decir que ellos lo sacaron, ¿no? Uno que otro salga de la pobreza, pero que se olvide de su gente. Es una cosa terrible. O sea, no, pues si ayuda a sus gentes pobres, pues cuando va a acumular y hacer riqueza. Oye, pues a lo mejor acumula suficiente y se acabó, pero no, eso no. Este, entonces hay una serie de factores muy, muy especiales, ¿no? Hay una forma muy diferente de entender la historia. Cuando, como dijo León Felipe, no se trata de llegar primero, sino de llegar con todos y a tiempo, ¿sí? Y cuando tienes un problema, voltea, y si los demás tienen el mismo problema, colabora con ellos para que se convierta en una causa común, para que todos, ¿sí? La mayoría, ¿verdad? En comunidad, salgan del problema. De eso se trata. De eso se trata el asunto. Entonces, ya que tenemos una visión muy diferente de la historia, nosotros podemos decidir, pero no vamos a decidir sobre una línea egoísta. Vamos a decidir sobre una línea social y comunitaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay el aspecto de cómo ves al héroe, ¿no? Entonces, de repente, cuando López Obrador no se vuelve rico, pues entonces le inventan la riqueza, ¿cuál es el problema? ¿No? O a la hija de Chávez, o a quien sea, bueno, ya, pues invente ya. ¿Cuál es el problema? Pues, la verdad, a nosotros no nos importa, ¿no? Y porque son incapaces de entender eso, por un lado, pero relativamente incapaces, relativo, eso sea relativo, sobre todo es que no se genere un buen ejemplo, ¿sí? Si tú dices que Porfirio Díaz es un héroe, ¿dónde está el ejemplo? Si tú dices que Agustín Iturbide es un héroe, ¿dónde está el ejemplo? Si tú dices, bueno, Maximiliano, que es papavergüenzas, con ese hombre no se puede. Pena ajena, pero que muchos han querido hacer propia. ¿Dónde está el ejemplo? ¿No? O sea, ¿dónde está el ejemplo? O sea, de Morelos como héroe de la nación, de Benito Juárez con toda su reivindicación, que eso tendría que ser desde salir de la pobreza y llegar a encumbrarse al máximo cargo, ¿no? O sea, eso es incontestable. Ah, bueno, pues ya le hallaron el modo, ¿no? De Vicente Guerrero diciendo la patria es primero, del mismo Francisco y Madero, que pues le fue tan mal al pobre porque pues al ser un oxímoron, porque él quiso ser de derecha y decente, pues no pudo y lo mataron. Y así, ¿dónde están los ejemplos? De ese lado no hay ejemplos. Y entonces ese es el punto clave que tenemos que ver. ¿Qué están matando o pretendiendo matar con el exterminio simbólico de los héroes? Están queriendo eliminar el ejemplo, ¿sí? También bajo algo que en un momento determinado yo lo planteaba, ¿no? Esta cuestión del bronce, ¿no? Yo soy fan de los héroes, ya de veras. Y lo fui desde niño y lo sigo siendo y espero morirme siéndolo, ¿no? Pero el punto es que yo toda la vida supe que eran personas que tenían defectos, ¿no? Que se echaban pedos y que
que es una persona, ¿no? No una persona, claro, ¿cuál es el punto? Alguien decía por allí que me pareció interesante, me pareció muy razonable. Una actriz venezolana dijo, somos personas normales, actriz venezolana, no heroína, no tiene nada que ver con la revolución, pero era bastante decente la mujer. Para no ser, digamos, revolucionaria, era bastante decente. Dijo, somos los actores, las actrices, la gente de la farándula, somos personas normales haciendo algo extraordinario. No sé si lo que hacían era extraordinario, pero bueno, la frase está bien. De repente dirías, ¿los héroes son personas normales haciendo algo extraordinario? No exactamente, porque mostraron ser extraordinarios, sabiendo que se pueden elevar desde sus errores, sus defectos y lo que hayan tenido, porque nadie los niega, a hacer algo extraordinario, que puede ser puntual, como Narciso Mendoza o Damián Carmona, googleenlo los que no saben quién lo son, o puede ser todo un proceso, aunque sea en pocos años, pero verdaderamente extraordinario como el de Morelos, ¿no? O puede ser toda una vida, ¿no? Pero, y entonces ahí ya lo extraordinario es otra cosa. Pero realmente los defectos no los hacen menos. Los defectos es que partiendo de una circunstancia de normalidad e incluso de defectos personales, pueden llegar a ser lo que hacen, ¿sí? Es el punto clave, eso no los hace menos. Ahí hay un tejemaneje de una situación como de, no de cómo, de despertar en el ego de la gente envidia y entonces decir, ay, sí, 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 pero era defectuoso, ¿no? Planteando una cosa, ¿qué te dice a ti acerca de la obra de alguien? En qué afecta su obra? ¿Y qué le aporta al asunto el que haya tenido defectos? Como una situación de hacer una película de su vida, poderlo mostrar y tener con qué llenar el tiempo, poder presentar algo ameno. Digo, puede ser. Pero a la obra no le afecta ni le puede afectar. Lo que pasa es que estos manejos que he estado viendo como los planteamientos elementales, ya aquí no sé si fue el primero o segundo video que ya hice aquí, en Facebook. Pero ya llegué yo a plantear esta cuestión de cómo podemos rebatir pues las noticias y todo esto, ¿no? Aquí por ejemplo, hay otro recurso, que es cuando tú ves que atacan de una forma a la izquierda del progresismo, aplica ese ataque en otro caso, a otro ejemplo. Y entonces ahí muy normalmente te van a saltar muchas cosas, vas a decir, ay, pero pues no aplica, ¿por qué? Y aquí hago un ejemplo. Eh, si tú dijeras, oyendo la novena sinfonía en un gran concierto de Beethoven, puede haber otras novenas, normalmente cuando decimos la novena es la de Beethoven. Eh, este, si tú dijeras, ay sí, pero tenía mal genio, pues, es infantil, es alienado, ¿qué te pasa, no? O sea, ¿qué tiene que ver? Ese es el punto clave, ¿sí? Pues sí, podían tener defectos y quienes no lo tenían, ¿no? Primero ver si lo son, porque si Juárez era muy astuto, pues eso fue una gran virtud. Si me han puesto allí, pues me hacen papilla, no llega a ningún lado esto. Pero estuvo él y porque fue muy astuto, entre otras cosas, pudo poder estar, ¿no? O salvarse en medio de tanto chacal, ¿no? A salvarse si es que no es verdad que fue envenenado. Vamos a suponer que murió como se dice, que yo no lo acabo de creer, pero en un momento determinado, pudo librar y hacer la situación. Entonces, esta idea de que es que nos presentan a unos héroes, o sea, habría que ver y a ver qué justo y preciso, que tanto que no sea un idealismo, que a alguien le pueda caer gordo, que no sea demasiado dulzón, bueno, eso puede ser, ¿no?
pero no bajo el término de que había esa reivindicación de que nos tienen que enseñar que eran humanos. ¿Para qué? Para que no fueran héroes. Entonces, que ese es el principal planteamiento. O sea, tú me estás inventando todo esto para que no haya héroes y para exterminarme a mí, a través de mis símbolos. No juego. ¿Sí? En algo que en realidad no es tan relevante. O sea, podemos decir, bueno, esto ya se ve así, se ve asado, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, ¿no? O cuestiones como la de Hidalgo, ¿no? No sé, que si le gustaba bailar y era bueno para jugar a las cartas y era muy astuto, que le decían el zorro, y tuvo, no sé, que no muchos, pero tuvo familia y supongo que más de una pareja. Pues eso, bajo los términos actuales, pues eso no lo hace menos héroe. Además había que ver qué tanto no se repetía, en fin, ¿no? O sea, hay de católicos a católicos y yo lo soy practicante, pero eso, o sea, menos héroe no lo hace. Lo demás podríamos ver qué pasa, ¿no? Porque es algo que no es tan importante y no aporta lo que, no justifica un cambio de perspectiva o sobre todo de valoración, y en realidad está hecho con una intención enteramente destructiva que a mucha gente desafortunadamente sí la ha enganchado, ¿no? Este, mm, en ese sentido, tengo esta cuestión de que debemos de librarlos, ¿sí? Eh, y que lo planteó un gran intelectual venezolano, lo he mencionado varias veces, cada vez que lo mencione, que vea el caso lo mencionaré, Arturo Uslar Pietri, que decía que en América Latina, pues nos acostumbramos durante 300 años a que las decisiones eran tomadas en otro lado, este, eh, llegaban las ideas muy tarde, y aquí había un límite, un techo, no tan de cristal, para poder llegar a algo. A veces genera riqueza, a veces no necesariamente genera riqueza, pero sí, por ejemplo, tener acceso al poder, etcétera, que se quedó. O sea, cuando hay estos traumas de la conquista y luego lo que vino junto con la colonia, tú no puedes decir así como que, ay, ya, que lo superen, que no sé qué, esas son tonterías. Son daños psicológicos que se está viendo, que estamos comprobando. Pasan de generación en generación y que tenemos que atenderlos y tenemos que ver, bajo el término de tomarlos en serio y atenderlos por lo que son, de diagnosticarlos y atenderlos, ver realmente bajo qué términos y condiciones tenemos que pasar por alto, porque en realidad eso tiene mucho que ver con los héroes. ¿Por qué? Porque fue el caldo de cultivo, ¿no? El complejo de inferioridad. Dos complejos de inferioridad. El de las oligarquías, que se sentían tan inferiores a Europa, que siempre han vivido agachados con ellas, y que además sobresometieron a los de abajo, ¿no? Que tenían abajo, bajo este esquema del pacto social que yo ya he mencionado. Ese pacto social tan especial en el cual a todo el mundo, excepto a los que están enteramente abajo, se les dice, mira, todos estos se van a oprimir. ¿Cuál es tu posibilidad? No es el hecho de que se acabe la opresión, no, es el hecho de que tú oprimas a los que tienes abajo. ¿Sí? Entonces, mira, pues si todos estos se van a oprimir, pues tú tienes a todos ellos, desquítate con ellos. ¿No? Ese es el punto clave. Entonces, cuando de esos de abajo que deberían estarse oprimiendo o peleando, como dicen los europeos, el último con el penúltimo, sale alguien o surge alguien, ¿no? O alguien de más en medio, que normalmente no. El único caso realmente de alguien de arriba arriba fue Madero, ¿no? O sea, alguien de más en medio que trata de jalar a los de abajo, ¿no? Que tratando de jalar a los de abajo se va en contra de esa leyenda de los cangrejos, ¿no? De que los cangrejos norteamericanos sí jalaban unos a otros y los mexicanos no. O sea, que es una historia enteramente gratuita, enteramente imperialista, enteramente nefasta, falsa. O sea, es un cuento, pero como cuento ajeno, contrario y mentiroso, ¿no? Pero que es el caldo de cultivo para que tus héroes no sean tus héroes.
O sea, porque es a la gente que llega a creer o a hacer caso de semejantes aberraciones, es a la que dice, pues no, pues sí es cierto, ¿no? Y ella está en contra de aquellos que le dan un símbolo. Porque hay una cosa, que por ejemplo, como se planteaba en que algún día se superaran las nacionalidades, algún día se superaran los símbolos, algún día, pues tal vez sí. O sea, yo no sé si algún día se puedan superar, pero todavía estamos muy lejos de eso. Todavía estamos muy lejos de eso. Tan lejos que justamente lo que está decayendo, que trató de eliminar esto de las nacionalidades, pero para los pobres, ya veremos en el programa de mañana en Radio Numancia cómo también le está pasando a los países del primer mundo, pero bueno, trató de eliminar eso de las nacionalidades, pero para beneficio del gran capital, que eso es el pasado presente, el presente futuro es el soberanismo, la reafirmación de las nacionalidades, de las culturas, ¿no? Y ese es el futuro, dijera Jalife, nos guste o no. Entonces, de repente hay una gente que se creyó tanto eso y que, por ejemplo, arrasó un montón de cosas, incluso a los héroes, y ahora resulta que pues, no era cierto, ¿no? Y realmente no saben qué hacer, ¿no? Entonces, pues esta es una situación en la cual he llegado a esta conclusión, indispensabilizamos, ¿no? O sea, yo parto de que hay muchas necesidades, pero hay tres indispensabilidades, ¿no? Comer, descomer, pues, bueno, de alguna manera la misma función digestiva, ¿no? Respirar y dormir. Todo lo demás es no relativo, alcanza a ser necesario, pero es otra cuestión y generalmente ya pues tiene una carga más cultural, o sea, todo tiene una carga cultural, pero eso tiene una carga más cultural, más condicional, más etcétera, ¿no? Entonces, cuando digo que indispensabilizamos algo es porque es absolutamente necesario, irrenunciable, etc. Indispensabilizamos nuestra propia historia para que no haya destrucción de los héroes. Yo he mencionado algo de lo que he dicho aquí en diferentes videos, pero como de paso, ¿no? Además recordando que lo que yo planteo, pues trato de que sean constructos, ¿no? Cosas que pueden intervenir aquí, intervenir allá, intervenir allá. A veces tienen un sentido formal, a veces tienen que ver con la cuestión del contenido. Pero sí quería ya dejar como que muy clara esta situación porque vamos a tener que gestionar eh, una crisis que nos están ya imponiendo. Y necesitamos echar mano de todo aquello que tenemos para poder enfrentarlas, ¿no? Y los símbolos, como por ejemplo los héroes nacionales, no son el menor. Indispensabilizamos una propia academia de historia y unos propios youtubers policistas que hagan videos en YouTube con la realidad no ajena sino propia, no mentirosa sino verdadera y no contraria sino a favor del México potencia. Muchas gracias por este Nepantatoli y los esperamos en el próximo.